Muy bien, bueno, pues buenos días a México, buenas tardes a España. Y bueno, yo soy Francisca Benito Ruiz, soy profesora del Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid. Y bueno, quiero agradecer en primer lugar al equipo organizador de este tercer seminario de vanguardias del diseño, la elección de mi comunicación, y espero que sea del agrado de todos y todas. A continuación voy a presentar un estudio que estoy actualmente desarrollando, donde voy a ofrecer unas ideas básicas sobre la interacción que se da entre la práctica artística y cultural, la crítica feminista e Internet, que son tres categorías que se encuentran en un contexto donde el concepto mismo de categoría, bueno, pues está cada vez más cuestionado. ¿Han visto el cambio de pantalla? ¿Se ve la pantalla Sí, otra? muy bien. Muy bien. Bueno, Internet quizás ha sido la gran revolución del siglo XX, pero el feminismo ha sido la revolución de la humanidad. Con estas palabras, la escritora Remedios Zafra termina una entrevista que se realiza en 2017 en el programa Metrópolis de Radio Televisión Española, donde presenta un cambio de rumbo que ha supuesto entre Internet y el arte en la cultura contemporánea, ¿no? Sin embargo, al terminar con estas palabras, da un valor significativo a la crítica feminista, pues no hay revolución sin feminismo, y esto es necesario tenerlo en cuenta para entender digamos, la revisión del resto de términos. Eh, el feminismo, si bien es un movimiento de resistencia constituido por muchas corrientes de pensamiento, tiene como nexo común la búsqueda del cambio social en la toma de conciencia de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres debido a unas estructuras patriarcales que gobiernan nuestras vidas y adquieren diferentes fisonomías según contextos y momentos. Con la irrupción de la hiperconectividad que ofrece Internet, los feminismos han tomado una vez más una dirección muy significativa en la definición de la sociedad y la cultura, pues planta cara mediante diferentes estrategias a las poderosas estructuras que, aunque no peligran con estas iniciativas, sí se ven obligadas a asumir cambios en sus modos de crecer y evolucionar. Revisar la práctica artística y el desarrollo de Internet desde la mirada crítica del feminismo ofrece un enfoque donde se evidencia un ejercicio de exclusión que otros enfoques no tienen en cuenta. El feminismo denuncia, señala e imagina soluciones para que se desactiven las inercias que dejan fuera a una parte esencial de la población. Por otro lado, y en estrecha relación con los feminismos e Internet, muchas y muy diferentes prácticas artísticas han venido construyendo y deconstruyendo de una manera profunda la definición cultural de los últimos años. Todos sabemos a qué nos referimos con el término arte, pero si hubiera que definirlo ya no nos sería tan familiar, pues si el concepto ya es escurridizo, en la actualidad entran tantas sinergias y factores nuevos que a día de hoy arte es una noción prácticamente inasible. Y aquí doy tres ejemplos de tres contextos artísticos muy separados entre sí, donde cada uno de ellos ha aportado al concepto arte unos códigos y normas que posteriormente han sido derribados por nuevas propuestas. Por lo tanto, arte, feminismos e Internet son tres territorios definitivos para comprender la cultura contemporánea en el marco en el que nos encontramos. Todos ellos interactúan en un contexto que nunca termina de definirse ni resolverse, dando como resultado un espacio de reflexión lleno de complejidades y contradicciones que deben vivir en constante crisis. El arte, siempre implicado en los cambios sociales y culturales, ha encontrado en las prácticas feministas una deconstrucción de sus preceptos que ya no tiene vuelta atrás. La presencia activa de la mujer en la cultura y la sociedad ha supuesto un giro en las formas de expresión y crítica de los modelos anteriores. Aquí vemos tres propuestas de artistas que trabajan bajo el enfoque feminista. Por un lado tenemos a Judith Chicago, que es una artista estadounidense que, para paliar el vacío de los nombres de artistas que no aparecen en los manuales de arte, creó esta instalación que es una cena donde están todos los nombres de mujeres que a su juicio faltan en estos manuales, ¿no? También os presento a Regina José Galindo, que es una artista guatemalteca cuya obra es una constante denuncia de los atentados provocados hacia las mujeres en Guatemala. Y por último, el kit
de autodefensa ciberfeminista montado por el Aquelarre Ciberfeminista en España. El espacio virtual es entendido, por lo tanto, por los feminismos como una oportunidad de cambio gracias a que no cuenta con un largo pasado que reitera testarudamente la exclusión hacia las mujeres. Los términos pasado e historia, situados en los discursos interesados del poder, son situados por otros como genealogías o relatos, estableciendo así formas de pensamiento renovado y preocupado en problematizar los enfoques que dirigen el entorno social y cultural. La oportunidad que ofrecía este nuevo territorio a principios de los 90, cuando la irrupción de la red permeó en la población general, fue captada rápidamente por mujeres activistas y artistas que la vieron como una posibilidad para desplegar nuevas formas de poder, de comunicación y de sororidad. Asimismo, también vieron que este nuevo espacio podía ser un lugar de expansión para el activismo y para una nueva política donde las mujeres tuvieran una influencia definitiva en el marco global. Puedes pasar, por favor. El arte en general y el arte contemporáneo en particular es una forma de pensamiento que estimula y promueve con eficacia la reflexión sobre contextos en los que vive una población. Por ejemplo, aquí hay 3 ejemplos de 3 artistas de distintos ámbitos donde están trabajando la crítica feminista desde un enfoque feminista. Por ejemplo, tenemos a Cuculi Velarde, que trabaja en Perú desde el arte precolombino, pues para hablar sobre políticas de inmigración, invasión de la cultura dominante, la desigualdad de género, etc. También tenemos a Pilar Albarracín, que es una artista española que trabaja con un discurso muy mordaz todo lo que es violencia de género. Y por otro lado tenemos a Martha Rosler, que es una artista americana que con esta pieza de Semiotic of the Kitchen es una crítica hacia los programas de televisión de cocina para mujeres que precisamente están hastiadas de estar en ella, ¿no? Actualmente las condiciones sociales a las que nos enfrentamos necesita de una crítica permanente para oponer resistencia a sus continuas sacudidas. Gracias a la capacidad de difusión que ofrece Internet, las acciones que se realizan en un lugar tienen la posibilidad de ser recibidas en el resto del planeta. Esta facultad de trascender fronteras y límites comunica permanentemente a artistas y activistas de cualquier parte del mundo, pudiendo así establecer multitud de sinergias. La imaginación puede ser un acto de rebeldía al evidenciar de forma creativa actitudes que son entendidas como naturales dentro del sistema, pero que bajo una mirada crítica resultan intolerables. La posibilidad que ofrece el arte para articular lo simbólico y lo imaginario se potencia, por lo tanto, en el marco de la red, que se entiende como una herramienta catalizadora para la acción. Puedes pasar, por favor. Gracias. Siempre ha habido mujeres que han participado en el ámbito del arte a pesar de las dificultades, cuando no de las prohibiciones expresas ¿sí? O de los ocultamientos interesados, al considerar a la mujer artista como una anomalía incómoda. Pero no es hasta los años 60 y 70 del siglo XX cuando su presencia comienza a tener un mayor peso. Por ejemplo, aquí muestro a artistas de los siglos XVI al XIX en Europa y en Estados Unidos, donde, bueno, pues a pesar de las dificultades, había mujeres que creaban, pero qué duda cabe que eran de clases privilegiadas y además tenían que estar auspiciadas por un familiar varón. Pero bueno, algunas consiguieron, como Sofonisba Anguissola, consiguieron un cierto reconocimiento. Virginia Woolf ya denunció en su libro Una habitación propia, publicado en 1929, las dificultades que soportaban las mujeres para poder establecer el marco idóneo que se necesita en todo acto creativo. En 1971, Linda Noslin publica en la revista Art New el célebre artículo ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, resaltando las dificultades sociales e institucionales a las que éstas se enfrentaban tanto para su aprendizaje como para el posterior desarrollo profesional. Puedes pasar, por favor. Gracias. En 1989, el grupo de activistas feministas Guerrilla Girl denuncia que menos del 5% de la sección de arte moderno del Museo Metropolitan de Nueva York es mujer, y muchas teóricas e historiadoras han evidenciado en distintos espacios cómo los conceptos de genio y obra maestra son patrones hechos a la medida del hombre y donde la mujer no tiene cabida. Para la filósofa y escritora Christine Battersby, en el romanticismo se consolida una definición de genialidad artística basada en la retórica de la exclusión, al articular la creación con la sexualidad,
y dado que para el hombre moderno del XIX la mujer carece de sexualidad, no puede alcanzar nunca la maestría de genio. Puedes pasar, por favor. Gracias. Como explica Erika Bornay en su libro Las hijas de Lilith, el varón desarrolla a través de las artes plásticas, la literatura y la filosofía una imagen amenazante de las mujeres que las retrata como diablesas, arpías o femme fatale, arquetipo femenino que le acompañará en su representación a lo largo del XIX. Y aquí muestro 3 ejemplos de artistas donde desarrollan esta visión de la mujer en el siglo XIX, 3 artistas prerrafaelitas que además son grandes exponentes del movimiento. Así pues, en este resumido mapa que acabo de describir, da una pista de la dificultad que supone para la mujer situarse de igual a igual con sus compañeros varones. Debe transcurrir gran parte del siglo XX para que la mujer artista alcance una credibilidad digna de tener en cuenta, pues no es hasta finales de los años 60, tras la Revolución del 68, que las artistas comienzan a tener un reconocimiento. Puedes pasar, por favor. Así pues, y que en esta situación, salvando muchas diferencias según países y contextos, a comienzos de los años 90, cuando el común de la sociedad todavía no tenía demasiada conciencia del giro que iba a tomar nuestras vidas con la irrupción de Internet, se dan los primeros pasos hacia una nueva crítica social y cultural cuya vía de expansión es la red digital. En 1991, año en el que se hace pública la web, un grupo de mujeres jóvenes australianas proclaman y reclaman un nuevo desorden mundial mediante un manifiesto ciberfeminista para el siglo XXI que aquí os muestro. Nace aquí así Venus Matrix, un colectivo de orígenes un poco inciertos, pero que se debe considerar el pistoletazo de salida de nuevos mundos para el arte y para la teoría. Venus Matrix nace en la crítica hacia la alta tecnología y las nuevas formas de poder que seguían apartando a las mujeres. Puedes pasar, por favor. Pero qué duda cabe que antes de los 90 hubo propuestas artísticas en torno a los avances tecnológicos digitales, como es el caso de Sonia Sheridan en Estados Unidos o de Marisa González en España, donde trabajaron en torno a los nuevos sistemas vinculados a las nuevas tecnologías. Puedes pasar, por favor. Patricia Mayallo, historiadora del arte e investigadora de los movimientos artísticos feministas, cuenta que el ciberfeminismo no es solo un movimiento artístico, sino un fenómeno cultural más amplio. Su naturaleza reivindicativa es un rasgo esencial que alega un cambio radical y sin precedentes en el sujeto posmoderno. La posibilidad de rebelarse ante identidades construidas sin la participación de las mujeres es un acicate para la elaboración de nuevas teorías en torno a un cuerpo posgénero. Aquí, por ejemplo, muestro una imagen de las 100 antítesis del ciberfeminismo, que es un trabajo colectivo de antidefinición que surgió en la Internacional Ciberfeminista en la Documenta de Kassel de 1997, cuando el grupo comprobó que era muy difícil o imposible darle una definición positiva a la palabra ciberfeminismo, así que inventaron las 100 antítesis. El ciberfeminismo no es un ismo, no es una excusa, no es arte, no es una película de terror, no es una pipa, no es una sola mujer, etcétera, etcétera, y así. Luego, la segunda imagen que os muestro es una acción de Cornelia Solfranc llamada Female Extension, que se realizó en febrero de 1997 al hilo de una convocatoria de artistas NetArt hecha por el Museo de Arte de Hamburgo. La convocatoria se llamó Extension, o lo que es igual, la extensión del museo en la red. Cornelia Solfranc lo que hizo fue crear 200 identidades falsas de artistas mujeres del NetArt con sus obras, sus correos, sus direcciones, etc. El museo, sorprendido, anunció que 2/3 de los concursantes eran mujeres y luego, tras el fallo del concurso, Solfranc anuncia inmediatamente su hackeo, dejando al descubierto que el museo tiene graves problemas de seguridad en la web. Y a pesar de haber enviado más de 200 obras, el premio se lo llevaron 3 varones. Puedes pasar, por favor. Gracias. Otras activistas dentro del campo de la teoría han aportado a estos movimientos culturales una base conceptual muy sólida, como aquí podemos ver de Donna Haraway, de Sadie Plant o de Rosi Braidotti. Puedes pasar, por favor.
La lista de colectivos y artistas que desde los 90 se acogen a las posibilidades que ofrece Internet para elaborar sus obras es inmensa y diversa en sus modos de expresión e intereses. Sin embargo, hay un sentir muy compartido en sus manifiestos, obras y modos de vida que podemos adoptar como rasgo común, y es que muchas de estas iniciativas plantean una poderosa necesidad de romper fronteras a partir de la identidad fracturada o deslocalizada, como señalaría Donna Haraway en su manifiesto Cibor, reivindicando así la ficción como una nueva realidad. Y aquí pongo unos ejemplos de, por ejemplo, la artista Cristina Buendía o del colectivo ciberfeminista Subrosa, donde combina arte, activismo y política en prácticas performativas donde pueden interactuar con entornos cuestionando la construcción del cuerpo, la elaboración de discursos sobre el género o el trabajo precario de las mujeres. Puedes pasar, por favor. Gracias. En la actualidad encontramos diferentes propuestas que conjugan arte, activismo, feminismo, cultura y red, todas ellas con el fin de cuestionar y evidenciar la desigualdad de género sostenida en las sociedades. Genderic.org es una organización que opera a nivel internacional donde se recopila información relacionada con los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y los derechos de Internet. Aquí os dejo el link. Asimismo, en México encontramos a Liliana Zaragoza Cano, que es una comunicadora y fotógrafa que, además de cofundar el movimiento Autodefensas Hackers Feministas, trabaja en proyectos sociales como Mirada Sostenida, donde se denuncia la violencia hacia las mujeres en México. Si bien el arte y el activismo son fuerzas que instrumentalizan las redes para llevarlas a su terreno, se hace necesario mantenerse alerta y sospechar, pues los magnates de las grandes corporaciones, así como sus ideadores informáticos, siguen siendo en su mayoría del género, la raza y la clase dominante. La literatura mística y agiográfica en torno a estas personalidades afianzan aún más su condición de los primeros de la fila, no permitiendo el paso a otras diversidades. Pero qué duda cabe que la red ha supuesto y supone un campo muy fértil para desarrollar estrategias de resistencia y disidencia. Y sin la intención de caer en el optimismo de lo digital, ser saboteadoras del ordenador central Gran Papá, en palabras de Venus Matrix, ofrece la oportunidad de imaginar y caminar hacia una idea utópica, o quizás no tan utópica, de que otro mundo es posible. Muchas gracias.